Ah, no, eso es en el colegio. No, en el colegio, en la calle, en la familia, en el trabajo. Ay, gordito. A mí no me gusta que me digan gordito. Y entonces los gorditos allá, los flaquitos allá, eso es discriminación. A veces creemos que frases cotidianas como que no le afectan a nadie y resulta que al que las recibe les afecta. Eso es discriminación. Y la discriminación aumentó. Y esto tiene mucho que ver con todo el entorno que vivimos diariamente, de esa velocidad permanente, de la agresividad que se ha incrementado, de la facilidad que tenemos para juzgar a otro. Nadie sabe con la sed que otro vive. Nadie. Esa carga oculta que todos tenemos aquí, no hay nadie que se salve. Que todos tenemos. No nos debería permitir juzgar a otro. Pero resulta que en nuestra sociedad estamos acostumbrados a juzgar. Y juzgar también es una forma de discriminar. Y esto es muy sensible y es parte del reto que tenemos en salud mental para los próximos años. Disminuir la discriminación, disminuir el bullying, el matoneo en todos los escenarios. Me parece que esto es muy importante que arroja esta encuesta porque en la del 2015 no se evidenció y es como en el 40% de las personas que encuestaron, que fueron cerca de 118,000 personas en todo el país, les afecta hoy el ambiente. Claro, hay zonas como la Orinoquía y la Amazonía que uno dice, ah, sí, claro, porque es que allá la Pachamama y la deforestación, allá les afecta. No, en la ciudad también nos está afectando. La contaminación, la falta de agua. Aquí nada más cerquita tenemos la Calera que no tiene agua, que ahí tienen pico y placa a veces para el agua. El ambiente hoy es un factor detonante de nuestra salud mental, de tener alguna dificultad. Y otro de los elementos que es nuevo en esta encuesta es cómo afecta la cultura digital, pero más que la cultura digital es el mal uso de las herramientas tecnológicas y de las redes sociales en nuestra cotidianidad. ¿Y por qué afecta? Porque hemos adquirido adicciones silenciosas. Adicciones silenciosas. Y uno dice, no, yo no soy adicta al celular. Pero lo primero que hago es levantarme y coger el celular. Apago la alarma y lo agarro. Levante la mano quién pone el despertador con el celular. Levante la mano quién apaga el despertador y deja el celular ahí quieto donde estaba. Entonces la mayoría lo que hacemos es coger el celular, ¿cierto? ¿Quién me llamó? Ay, estaba esperando esa llamada. Ay, no le contesté. ¿Será que sí me vuelve a llamar? Ay, mire, si ve, yo que sí tengo un sueño suave, ¿cómo no escuché que sonó el teléfono? Y ya, me empiezo a dañar el día. ¿Quién se lo daña? Pues yo. Por algo que hemos adquirido últimamente y es la adicción al celular. No, yo no soy adicta al celular. Sí, bueno, yo lo cojo por la mañana. Pero cuando voy a almorzar, le tengo hasta pedestal. Es que yo voy escuchando las noticias, dice aquí el señor. Para escuchar las noticias. Por si algo pasó, ¿no? No me puedo dormir si no reviso el último mensaje que me enviaron. Ah, es que eso es por limpieza. Para dejar limpio el celular para el otro día. Por tanto, yo quiero que
dejarles una reflexión. Fíjense que el 21% de las personas que contestaron esta encuesta manifestaron, personas mayores de 12 años, que tienen una afectación en su salud mental por las redes, por la tecnología. ¿Qué pasa cuando usted entra todo el tiempo en las redes? ¿Qué es lo primero que hace su cerebro? Comparar. Y resulta que siempre hay alguien por allá en un yate, ¿sí? En vestido de baño, ¿sí? Y entonces uno dice, y yo acá, y yo no, y yo pudiendo tomarme unas vacaciones, ¿no? Pero bueno, pero es que mire esa casa, ¿sí? Mire esa ropa, mire esa cara, yo no tengo, por más que yo me hago mascarillas, yo como que tengo todavía huequitos. Y uno empieza a compararse. ¿Qué pasa cuando usted se compara permanentemente? Su autoestima, usted no se da cuenta, pero su autoestima empieza a socavarse, a socavarse, a socavarse. Cuando su autoestima está tan socavada, ¿qué pasa? ¿Me puedo deprimir? ¿Puedo tener ansiedad? ¿Puedo tener una crisis de pánico? ¿A quién le corresponde cuidar su autoestima? Pues a mí. Por tanto, si yo me amo y quiero protegerme, tengo que tener buenos hábitos con el uso de la tecnología y las redes sociales. No las vamos a desaparecer, pero sí tenemos que hacer buen uso y cambiar hábitos. Porque hoy 1 de cada 5 colombianos tiene una afectación en su salud mental por el uso de la tecnología y las redes sociales. Ahora, ¿qué es lo que hoy genera más preocupación en Colombia? Y lo primero que aparece es la situación financiera. Y no solamente son las deudas, es el desempleo. Es una persona que no tenga empleo, se levanta y lo primero que hace es decir, bueno, ¿yo a dónde más mando hojas de vida? Y llega el recibo del agua, de la luz, el arriendo, la cuota de la casa. ¿Y qué empieza a sentir? Angustia. ¿Qué más siente? Desesperación. Frustración. Pero si yo me gradué y tengo una maestría, estoy terminando mi doctorado, ¿qué pasa en este país? Y empiezo a sufrir. Por eso, uno de los grandes hallazgos que trae esta encuesta es que la gente une la salud mental con el sufrimiento. Con el sufrimiento. Entonces, la situación financiera es lo primero que agobia a la gente, las deudas, las tarjetas de crédito. Fíjense que a nosotros no nos enseñan educación financiera desde la educación inicial y debería de hacerse, ¿no? No nos enseñan a ahorrar, nos enseñan a gastar. Porque es que yo quiero comprar, porque es que yo quiero tener, pero no le dicen a uno, ahorre, mija. Ahorre para que pueda invertir. Cualquier persona puede invertir, no necesita ser millonario, pero como no nos enseñaron. Entonces hay mucho que aprender en materia financiera. Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver eso financiero con salud mental? Pues porque es nuestra afectación. Y si yo no trabajo en ello, pues no mejoro la salud mental. La salud, mi salud me preocupa. Es la segunda preocupación. Me preocupa mi salud, pero ¿qué tanto hago yo por mi salud? ¿Solo me preocupo o tomo acción? Y la salud de los seres queridos son los tres: la vida amorosa, violencia intrafamiliar, entonces, en desesperanza, en falta de sentido de vida. Entonces me dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar en todos estos factores.
Esto es lo que arrojó la encuesta y que nos alienta, que la nueva ley está construida con un enfoque no solamente de derechos, sino en los determinantes sociales. Y eso que acabamos de ver es cómo los determinantes sociales afectan mi salud mental y la salud mental de todos. Por tanto, la ley es un instrumento muy valioso y válido para que podamos atender las dificultades que hoy tenemos como país en materia de salud mental. La ley tiene 8 capítulos, 39 artículos, ¿y qué hicimos? Actualizar la ley alrededor de esas determinantes sociales, involucrarle esa estructura y las herramientas administrativas que se necesitan. Actualizamos esa ley 1616, incluimos más prevención de trastornos, más promoción de salud mental, y no solamente, acuérdense que nosotros veíamos la salud mental hace unos años y pensábamos solamente en el diagnóstico. ¿Sí? Por eso se asociaba la salud mental directamente al psicólogo o al psiquiatra. No, la ley está más enfocada en la prevención de trastornos y a la promoción de la salud mental. La ley se sancionó el 25 de junio y nosotros establecimos 4 fases en el proceso de implementación. La primera, la creación y reforma de todas las instancias, los lineamientos, regulación e investigación, la implementación de los programas y mecanismos y la evaluación y seguimiento. En lo primero, creamos la Dirección de Salud Mental. Nosotros, cuando empezamos a insistirle al Ministerio para tener el aval, quiero decirles que el Ministerio se negó a darnos el aval de la creación de la dirección. Entonces yo radiqué una proposición para crear un viceministerio. Y empecé a conseguir los votos para el viceministerio. Cuando ya vieron que ya teníamos los votos, entonces nos aprobaron la dirección. Pero lo mismo que teníamos que tener era la dirección. Entonces tenemos hoy una dirección, ya está nombrada la primera directora de salud mental en Colombia, que es la doctora Nubia Esperanza Bautista. Ella es una médico psiquiatra de planta, lleva toda la vida en el ministerio, de carrera administrativa, y creo que era lo más prudente y coherente que una persona que lleva más de 20 años en la entidad pudiera ocupar ese cargo. Es experta en adicciones y tiene un enorme reto. ¿Por qué? Porque este reto tiene que hacer la coordinación intersectorial, el seguimiento y la implementación de la política pública, la implementación de la ley y hacerle seguimiento a la política, a la ley, al COMPES, a todo. Entonces es una dirección importante. Ya está, ya es una realidad. Se consiguieron los recursos para el financiamiento. Nosotros en la ley creamos una subcuenta para la salud mental. Esta subcuenta está en proceso de creación. ¿Qué logramos hoy? Una asignación de recursos directos del presupuesto general de la Nación a salud mental para el Ministerio. Esos recursos para este año, para el 2026. Estos recursos ya se materializaron, pero además, bueno, estos recursos son para promoción de la salud mental, prevención del trastorno, y logramos algo junto con el doctor Rodrigo Córdoba, que es nuestro aliado permanente, con Gloria Nieto de la Asociación de Pacientes con Esquizofrenia, que se incluyera la esquizofrenia y la enfermedad de Parkinson dentro de las enfermedades de alto costo y que tuvieran la posibilidad de financiarse, porque no lo teníamos. Era tutela, más tutela y tutela. Aquí logramos incluirlas y me parece que ese es otro de los grandes logros que ha traído la ley. La ley crea una red territorial de gobernanza, participación ciudadana y la articulación con la salud mental.
El 24 de septiembre el Ministerio de Salud abrió la convocatoria para que todas las entidades que quisieran participar en esta construcción de esta red de gobernanza. ¿Por qué es importante la red de gobernanza? Porque si estamos hablando de determinantes sociales, todas las entidades tienen que ver con salud mental. Entonces, para poner un ejemplo, el Ministerio de las TICs. Cuando citamos por primera vez al Ministerio de las TICs para que participara en la Comisión Accidental de Salud Mental, nos manda una carta diciendo que nos habíamos equivocado, que seguramente la carta era para el Ministerio de Salud y que ellos no tenían nada que ver con salud mental. ¿Cómo no tiene que ver cuando el 24% de la gente está diciendo que está afectada por las tecnologías, las redes? Claro que tiene que ver. Y en eso consiste esta red de gobernanza. Que todas las entidades que hacen presencia en un territorio trabajen coordinadamente, articuladamente y de manera complementaria para el mejoramiento de la salud mental de las personas. Se crea un sistema único de información. Para esto, entonces, el Ministerio sacó un crédito con la CAF de $150 millones y está el sistema de información incluido dentro de este crédito. Fíjense, es necesario tener un sistema único de información, porque la encuesta no podemos cada 10 años, no, tenemos que tener una información oportuna, en tiempo real, para tomar decisiones de política pública. Porque no estamos en la época, yo llegué al sector salud hace 27 años. Hace 27 años hablar de historia clínica sistematizada era una locura, ¿no? Y él nos emocionaba. En esa época todavía había Borestar. Hace 27 años. Pero hoy todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. Por tanto, si nosotros no tenemos un sistema único de información que me dé información pertinente, oportuna, para entregarla no solamente a los tomadores de decisión, sino a la comunidad y a las organizaciones que trabajan en materia de salud mental, pues no pueden tomar decisiones en beneficio de la gente. Se fortaleció el Observatorio de Salud Mental, lo tiene hoy el Instituto Nacional de Salud. Ya lo único que falta es la resolución para que el Ministerio entregue el resto de la información que le falta al Instituto Nacional de Salud. Se crean los comités de salud mental en todas las instituciones educativas y ese es un proceso que está en curso, porque las instituciones educativas tienen comités de convivencia, pero realmente no es lo mismo el comité de convivencia al comité de salud mental. ¿Por qué? Porque la ley también trae la elaboración de tamizajes en salud mental. Entonces el comité de salud mental tiene que analizar qué arrojó ese tamizaje que le hicieron a esa institución educativa, qué acciones tomar, a dónde hay que llevar, cuál es la ruta que hay que tener. Y se reformó el Consejo Nacional de Salud Mental. Se incluyeron 2 jóvenes dentro del Consejo Nacional de Salud Mental. Se crean los tamizajes en todas las instituciones educativas, y no solamente para los estudiantes, sino también para los docentes. Los docentes hoy tienen una carga emocional muy fuerte, docentes independientes del estrato. Pues antes dicen, uy, sí, esa gente allá en el colegio, en las escuelas públicas, es terrible. No, en todos los estratos. Hay dificultades de convivencia entre estudiantes y docentes y entre docentes. La sobrecarga laboral. Y los tamizajes son para estudiantes, docentes, administrativos, para todos. Incluimos también los tamizajes en el sistema de responsabilidad penal adolescente y la educación socioemocional desde la primera infancia en todas las instituciones educativas, público y privadas. Y en el sistema de responsabilidad penal adolescente, que es uno de nuestros propósitos, hoy hay 9.000 jóvenes en el sistema de responsabilidad penal adolescente, 9.000 jóvenes que el estándar que hoy tiene, el indicador que hoy tiene, más que estándar, el indicador que hoy tiene el ICBF es que
el 25% de los jóvenes que pasan todo el proceso de privación de la libertad terminan en cárceles de adultos. El 35% reingresan permanentemente. Eso es pésimo, porque un joven que se priva de la libertad es para que encuentre su proyecto de vida, a reconducirlo, ¿no? Por tanto, ese es uno de los grandes retos que tenemos. Imagínense 9.000 jóvenes que podamos reconducirlos, que no tengan que seguir delinquiendo. Son 9.000 jóvenes que no van a estar ni en las calles ni en las cárceles de adultos. Entonces es una población que no podemos olvidar. Creamos un mes de la salud mental, que es el mes de octubre. El año pasado celebramos el primer mes, hicimos actividades del 1 al 31 de octubre y nos decían, no, por eso la gente se va a cansar de hablar de salud mental todos los días. Bueno, lo logramos, hicimos actividades todo el mes. Empezamos con un evento en el Diario del Tiempo hablando de suicidios y nos dimos cuenta, gracias a ese evento, que las familias no se dieron cuenta en qué momento su familiar se iba a quitar la vida. Creían que todo estaba bien. Todo estaba bien. Y tampoco hay destratos. En ese panel hubo una señora que creó una fundación, su hijo, un gran golfista, estaba becado en una universidad en Estados Unidos, le faltaban 2 meses para graduarse, y antes de graduarse, faltándole 2 meses, se quitó la vida. Una joven muy exitosa de una firma antioqueña, que la sobrecarga laboral y el perfeccionismo, ella era perfecta y no podía fallar. No podía fallar. Terminó lanzándose del piso 15 del edificio donde vivía. Le dieron unas vacaciones de 8 días y tenía ya el lunes que entrar. Antes de irse a trabajar decidió quitarse. No es un tema de estratos, porque hay que desmitificar esto. Entonces no es ni de estratos ni de nivel educativo. Cualquier persona, independiente del estrato, del nivel educativo, del lugar de donde viva, puede tener alguna afectación en su salud mental, puede tener ideación suicida y puede causarse un suicidio. Entonces hicimos actividades todo el mes, hicimos grandes jornadas de ludopatía, que es otro de los grandes temas que estamos viviendo últimamente. Hay personas que dicen, no, a mí me gusta apostar, pero por ahí de vez en cuando. Pero de repente, cada vez que le pagan, al otro día ya no tiene un peso. Vive endeudada o endeudada, porque eso tampoco es de géneros. Cualquiera. Y así hicimos una jornada maravillosa. Espero que este año ustedes formen parte de nuestro mes de la salud mental. Otro de los elementos importantes que trae esta ley es el enfoque diferencial. ¿Qué es el enfoque diferencial? No es la atención prioritaria. El enfoque diferencial es entender al individuo en su contexto. Eso es el enfoque diferencial. Cada una de las personas que estamos aquí somos distintas. Tenemos familias diferentes, tenemos entornos distintos. Por tanto, yo puedo tener depresión, pero no es la misma causalidad de lo que puede tener otra persona. Puede tener el mismo diagnóstico de depresión, pero es por situaciones distintas. Y a veces, si solamente entendemos el contexto, encontramos otro camino que no sea medicalizar. Otros caminos. Así que
La ley trae ese enfoque diferencial y el enfoque interdisciplinario, transsectorial, porque si hablamos de determinantes sociales, por ejemplo en Bogotá, cuando uno de los, ¿qué es lo que más afecta a la salud mental a los bogotanos? De acuerdo a la encuesta que hizo el año pasado, el tráfico. ¿Qué es lo segundo? La inseguridad. ¿Y qué es lo tercero? El desempleo. En Bogotá, las personas, tráfico, el trancón, la inseguridad y el desempleo son los tres detonantes. Los tres que tienen que ver directamente con el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud. Directamente no. Ministerio de Transporte, Secretaría de Transporte, Trabajo, Seguridad, Defensa. Pero ellos sí, ellos son mis detonantes. Por tanto, tengo que trabajar con ellos. Por eso es interdisciplinario. Y los jóvenes se establecieron como una prioridad. Ustedes vieron cómo aumentó la discriminación en los jóvenes. Y los jóvenes es una población prioritaria también porque el incremento que hemos tenido en suicidios y en ideación suicida especialmente es en jóvenes. Y en jóvenes, mujeres. Fíjense que por cada 4 personas, por cada 5 personas que intentan quitarse la vida, 4 son mujeres y 1 es hombre. Pero por cada 5 que se quitan la vida, 4 son hombres y 1 es mujer. ¿Qué le genera a esos tres? Este dato que les acabo de dar. De cada 5 personas que intentan quitarse la vida, 4 son mujeres y 1 es hombre. Y por cada 5 que se quitan la vida, 4 son hombres y 1 es mujer. El hombre no lo manifiesta. ¿Qué más? No se identifican las alertas. Los hombres son más efectivos cuando toman la decisión. ¿Sí? Esto también es una conclusión. ¿Es válido? ¿Qué más? ¿Ah? Fíjense cómo uno de los temas que tenemos que trabajar en todas las edades, pero especialmente en los jóvenes, es que hay estigmas que nos tienen aquí marcados, paradigmas, falsas creencias, como por ejemplo que los hombres no lloran. Entonces los hombres no lloran, y a usted le dice su mamá desde pequeño, no llore, no sea nena, no llore, sea varón. Entonces cuando un hombre quiere llorar, dice, yo dudo de mi masculinidad. No, fíjense cómo una frase tan pequeña causa un impacto tan grande en la vida de una persona, de un hombre. Claro que lloran, tienen las glándulas lagrimales igual que las mujeres. Lloran, son seres humanos. No sé a quién se le ocurrió decir eso. Pero secuestró a los hombres. Así que hay mucho que trabajar, que transformar, y especialmente, fíjense, las mujeres. ¿Quiénes reproducimos esas frases? Las mamás y los papás. Entonces uno escucha, yo no me declaro feminista, yo me declaro luchadora de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque yo lucho porque todos nos entendamos y tengamos igualdad de oportunidades. Pero a veces, cuando uno dice, no, es que las mujeres tenemos que cambiar, porque si no, ¿quién está? Fíjense en este dato. El 53% de los hogares en Colombia, ojo, el 53% están en cabeza de una mujer. Y uno dice, bueno, pero si eso es así, ¿por qué esta sociedad sigue
produciendo su cultura machista y patriarcal. Si la mayor parte de los hogares hoy, la cabeza es una mujer. Ahí les dejo esa duda. Y todo eso que estamos hablando afecta a ¿qué? Nuestra salud mental y la salud mental de los jóvenes. Bien, a las personas privadas de la libertad también se estableció que se debe hacer un tamizaje. ¿Cómo es posible hacer resocialización si yo no conozco al individuo que tengo privado de la libertad? Claro que tengo que hacer un tamizaje, saber si es un enfermo, si es paciente. ¿Qué tengo que hacer con esa persona? En eso estamos trabajando. Y lo de los tratamientos, porque si se identifica que es un paciente, pues tiene que recibir su tratamiento, es una persona. Bien, ahora, hemos avanzado, les conté ya lo del observatorio, hemos hecho muchas reuniones, falta solamente hacer la resolución que pase la información que falta del ministerio para que dependa ya solo del Instituto Nacional de Salud. Se creó una red mixta de servicios y en eso estamos. Esto es parte de los resultados que hoy tenemos de la insistencia y la persistencia en materia de salud mental y implementar la ley. Estas redes, esto ya está en un decreto, que es el decreto 729 de 2025. Se tiene un centro de referencia, esto se hizo con el ministerio, el centro de referencia va a ser el Hospital San Juan de Dios, que ya está en ese momento en obra. Están 39 centros de referencia regionales y 90 prestadores locales. Esto es hasta el momento lo que se tiene. La inversión, que con el crédito que se sacó de la CAF, establece por cada departamento un centro de referencia. Hay hospitales que no tenían área de salud mental, se está creando el área de salud mental. Hay hospitales que tenían algo incipiente, se está fortaleciendo dependiendo de las necesidades. Es decir, cada uno de ellos tuvo un análisis de capacidad instalada para poder establecer la inversión. Pero esto es maravilloso. ¿Y por qué es maravilloso? Si ustedes ven, no se queda ningún departamento por contar. Hoy, esto está en proceso, ¿no? Esperamos que finalizando el año tengamos estos resultados, pero hoy solamente, toda la media Colombia, es decir, si cortáramos aquí por la mitad, solamente tiene un psiquiatra. Pero esperamos al final de año tener este mapa y eso a mí me llena de emoción porque es darle acceso a todas las personas. En el Baupés, hoy tenemos la mayor tasa de suicidios. El Baupés, pero si los indígenas viven chévere, sabroso, como dice Francia Márquez. Pues resulta que no. Que la afectación que tienen con los grupos al margen de la ley, prefiero que morirme antes de que me lleve, ¿no? Con la deforestación, porque ellos sí que tienen un impacto directo con la madre tierra. Con la incursión, fíjense que con la incursión de bebidas alucinógenas. Hoy, atender el Baupés es una prioridad. ¿Quién lo creyera? En materia de salud mental y no en malaria. Bien. La protección en menores de edad en redes sociales, esto es el artículo 8 de la ley. Nosotros establecimos que las plataformas deberían de tener controles parentales, los contenidos audiovisuales controles parentales, lo mismo las plataformas digitales, hacer campañas pedagógicas. Esto está en proceso de construcción. Quiero decirles que nosotros queríamos incluir aquí unas sanciones, pero el lobby que hicieron todas las plataformas de redes sociales fue inmenso, tanto que casi nos eliminan el artículo 8 y nosotros decimos, no, pues por lo menos que quede pedagógico. Pero sí es una realidad que están teniendo una afectación directa en la salud mental de las personas, y no solo en menores de edad.
Esto es un tema de extremos en menores de edad y en mayores de 60 años. Bien, el Ministerio de Salud tiene que hacer unos contenidos, lo mismo el Ministerio de Educación, y se tiene que hacer un sistema de monitoreo para que podamos verificar si esto lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo. Pasado el 25 de junio, que ya pasó, ya esto empieza a tener vigencia, por tanto es una tarea que debemos hacer rápidamente. ¿Qué hace también esta ley? Esta ley habla de todos los entornos. Entonces, en las instituciones educativas ustedes ven que es tamizajes, capacitaciones y demás. En el entorno laboral también. Una tarea fuerte en los entornos laborales. Fíjense en estos datos. ¿Qué está pasando hoy en los entornos laborales? En los entornos laborales, solamente en la última encuesta que hizo Gallup, solamente el 21% de los empleados manifestaron estar comprometidos con lo que hacen. El 80%, el 79% trabajan porque les toca. No porque disfruten, no porque estén comprometidos con lo que hacen. El 41% de los trabajadores experimentan estrés frecuente. El 70% del compromiso en el trabajo lo define el líder. ¿Y esto qué implica? Pues una pérdida en días laborales, en incapacidades. Hoy quiero darles este dato de Fasecolda. En los últimos 10 años, las incapacidades por trastornos en la salud mental, depresión, ansiedad y estrés han aumentado en un 1004% en los últimos 10 años. Eso es vida perdida, pero también dinero perdido. ¿Sí? Fíjense aquí, según la Organización Mundial de la Salud, se ha perdido $1 billón por productividad en el mundo. Es decir, que nosotros no podemos seguir pensando, porque hay una falsa creencia, pero usted tiene trabajo, usted está bien. ¿Se han escuchado eso? Pero usted que se queja, usted tiene trabajo. Que si tiene fulanita que no ha conseguido. Fíjense que a veces un trabajo con sobrecarga laboral, extenuante, con asimetría de poder permanente, es decir, que su jefe le esté diciendo, es que le toca que no haya claridad en las funciones y me estén pidiendo, ¿usted por qué no hizo esto? Ay, no sabía que me tocaba. No, ¿qué le toca? Hay trabajos que están enfermando. Y es una realidad. ¿Y esto es malo? No, es que tenemos que hacer conciencia que en los entornos laborales también tenemos que trabajar la salud mental. Y no es como hace unos años, ni como decía el de la pelota de letras, que la mamá le decía, porque le toca, ¿no? Y mientras esté en mi casa hace lo que yo diga, y en el trabajo, mientras esté aquí, yo sea su jefe, hace lo que yo diga. Ya no es tan así. Porque todos tenemos derecho. Y el primero es vivir dignamente y tener un trabajo digno. Eso no implica que yo no cumpla con mi tarea. Yo puedo dar mucho más de lo que estoy dando. Si me tratan bien, si me respetan, si me reconocen, si no me roban el trabajo. Puedo dar más. Esa milla extra que todos los días me repiten. Lo único que necesito es buen trato, por ejemplo. Así que esta ley hace un llamado muy especial a los entornos laborales, porque tenemos que esforzarnos porque esos empleados comprometidos sean el 100%, que yo estoy haciendo lo que me gusta, ¿sí? Bien, el ministerio está en mora. Ayer hablando con la persona, con Natalie, de la persona encargada de estos programas, están en mora de sacar ya las resoluciones, los decretos que hacen falta. Esperamos que los saquen ahora en el mes de julio.
Y en educación socioemocional, fíjense que hay personas que dicen, oye, eso es educación socioemocional, eso no, eso es carreta. ¿Han escuchado eso? Pues resulta que no es carreta. Si yo no aprendo a gestionar mis emociones, la vida me puede jugar una mala pasada. Y ninguna emoción es buena ni mala. Todas las emociones son necesarias. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Gestionarlas. Es decir, cuando algo me incomoda, me molesta, pues no llego a la ira, porque la ira puedo atentar contra mi vida o contra la vida de otro. Y después de que mate y esté en la cárcel, yo no quería hacerlo. No sé en qué momento lo hice. No sé qué me pasó. Hay que aprender a gestionar las emociones, y especialmente para las relaciones interpersonales. Ustedes vieron que uno de los grandes factores que afectan la salud mental en Colombia son las relaciones interpersonales. Entonces, tenemos que aprender a gestionar las emociones y respetar al otro. Fíjense que empatía, nos dicen, ay, la empatía es que usted no es empático. Empático no es estar de acuerdo con el otro. Empático es comprender al otro, entender que es distinto, que piensa distinto y que podemos construir en conjunto, respetando al otro. Hay muchos temas que tenemos que avanzar para mejorar nuestras relaciones personales. Nos han enseñado a imponer mi idea sobre el otro. No, aquí tenemos que hablar, escuchar. Fíjense que en este tema de la educación emocional hay algo que tenemos que practicar y se los dejo de tarea. Además de lo del celular, ¿no? De tarea. ¿Cuántas veces ustedes escuchan a las personas? ¿Qué es escuchar, no? No es oír. Porque a veces uno está en el celular y vaya contándome que yo le pongo cuidado. Está uno viendo el partido, es que te quiero contar esto. Sí, vaya contándome, es que va contando. Yo estoy tranquilo. ¿Eso es escuchar? No. Estoy oyendo pero no escuchando. Les dejo de tarea la escucha activa. Escuchar activamente mejora relaciones interpersonales. Porque cuando usted escucha activamente, no solamente espera que el otro acabe de hablar antes de, sí, pero no, calma. Escuche activamente, póngase en los zapatos del otro, acuérdense que no hay que juzgar porque usted no sabe la carga que el otro lleva. Y luego sí, opine, sugiera, aconseja, construya. Pero primero, escuche. Primero, escuche. Nos pasa a veces en la casa, inclusive. No escuchamos ni a nuestros hijos, ni a la esposa, ni al esposo. Así que necesitamos entregar esos programas. Esperamos que este mes lo hagan. Todo esto incluye dentro de la reglamentación que tiene que sacar el Ministerio de Salud. Y tenemos una veeduría que estamos organizando para hacerle seguimiento a la implementación de la ley. Una veeduría para hacerle seguimiento también a los recursos. Y todas las entidades ya están a la mesa. De todas las entidades ya se implementó con el Ministerio de Salud, ya se reunió 2 veces. Cada entidad tiene un plan de trabajo alrededor de la salud mental. Eso es un avance, porque esto es tarea de todos y para todos. El otro componente que trae la salud mental, la ley de salud mental, la salud mental es individual, familiar y comunitaria. Estamos acostumbrados a que es individual, claro, yo voy a esto. Pero resulta que también es familiar, porque depende de las relaciones interpersonales. Pero también es comunitario, porque lo que pasa en el territorio me afecta. Por tanto, nosotros incluimos los agentes comunitarios en salud mental. Estos agentes comunitarios en salud mental, la capacitación en primeros auxilios en salud mental, en las escuelas de padres, enseñar
primeros auxilios y prevención, porque cuando un profesor le dice al padre de familia es que su hija tiene que ir al psicólogo, mi hija no está loca, más loca estará usted. Pues tenemos todos que aprender que ir al psicólogo o al psiquiatra no es porque esté loca, necesita herramientas para la vida. El servicio social obligatorio de psicología, de psiquiatría, de trabajo social, eso se creó con la ley, la obligatoriedad en la dispensación de medicamentos. Y esto también es muy importante, y es que cualquier persona que esté en el exterior y es colombiana, es un connacional, tiene alguna dificultad con su salud mental, con la dispensación de medicamentos, puede acceder a través de la Cancillería a sus medicamentos, o a la atención, o a la ruta de atención. El Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud deben establecer un modelo de evaluación, aparte del que se va a hacer por la veeduría, y se tiene que rendir un informe anual al Congreso. Tenemos fases de implementación que falta todavía crear los comités en las instituciones educativas, faltan los lineamientos que regulan la investigación. Fíjense que también, no está aquí, pero la ley también trae la capacitación permanente de los profesionales del área de la salud. Y es una obligación del prestador, capacitarlos. Porque todos los días salen temas nuevos. Y el gran reto que tiene un prestador es cómo no competir o cómo tener de aliada la inteligencia artificial. Así que la capacitación permanente. Y estos también trae la ley la investigación alrededor de la salud mental, un componente que ya creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ustedes también pueden aplicar a ello para hacer investigación en Parkinson, implementación de programas y mecanismos, porque hasta ahora van a salir los lineamientos y la evaluación y seguimiento. Esto es rápidamente lo que trae la ley de salud mental, los retos que tenemos un enorme reto para acabar con el estigma. Si no acabamos con el estigma, nosotros somos un país que todavía la gente cree que ir al psicólogo es porque uno está loco, que todavía cree que si uno dice, mira, gestiona tus emociones, ya, enemigo. Todavía tenemos mucho que aprender. Se tiene que volver normal hablar de salud mental, se tiene que volver normal en el trabajo. No, es que imagínese, parece que tengo depresión, no me había dado cuenta, porque la depresión no solamente es que la gente esté triste, la gente puede estar feliz todo el tiempo y estar deprimida. Pero no puedo contar porque si no me echan. Entonces, tenemos mucho que aprender todos, empleados, empleadores, la sociedad en general. Tenemos mucho que trabajar, no solamente para acabar con el estigma, por acabar con falsas creencias que nos limitan, sino también por fortalecer una red de servicios para que no solamente en la ciudad tengan acceso, sino que en cualquier lugar que se encuentre un colombiano, una colombiana, tanto en Colombia como en el exterior, tengan acceso a salud mental. Tenemos que aprender a levantar la mano y pedir ayuda. Pedir ayuda no es de débiles. Es de gente berraca, capaz, que dice, me quedo grande, no puedo, necesito ayuda. Así que los invito y las invito a que hablemos de salud mental y empecemos en primera persona, por cada uno de nosotros. Porque así como nosotros somos expertos en juzgar, yo creo que todos están pensando ahorita, uy, sí, mi esposo, uy, sí, mi mamá, uy. No, pensemos en nosotros. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Cómo hemos cambiado nosotros desde que tenemos celular? ¿Cómo hemos cambiado nuestras relaciones familiares? Incluso con nosotros mismos. Así que les dejo una reflexión para la vida, pero también para este país, para que lo podamos sacar adelante. Yo hago política y no puedo quedarme sin decirles algo. Nosotros no podemos ser parte de la polarización. Fíjense, nadie se tiene que estar peleando por ideologías.
por partidos políticos. Hay gente que ha perdido amigos que no volvieron a visitar a la abuela, a la tía, al tío, porque estaba con el uno con el otro. No nos dejemos involucrar en ese escenario. A nosotros lo que nos corresponde es trabajar por un país, y lo que nos debe unir es Colombia. Y tenemos que tener un propósito común con el país. Este país es maravilloso. Tiene una riqueza que ni siquiera la valoramos nosotros. Lo miran los de afuera. Pero si nosotros seguimos polarizando, criticándonos, acabando con el uno y con el otro, y respetándonos, no vamos a crecer ni a avanzar. Un país avanza cuando tiene propósito común. Un país avanza cuando su gente cree en él. Pero para que la gente crea en su país, primero tiene que creer en sí mismo. Así que el trabajo primero tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, empezando por creer en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestras destrezas, en creer que somos capaces. Si somos capaces con nuestra vida, si somos capaces con nuestra familia, por supuesto que seremos capaces de sacar este país adelante. Creamos en nosotros, creamos en lo que tenemos, amemos nuestra vida y valoremos la vida de los demás. Construyamos en medio de las diferencias. Eso es salud mental. Muchísimas gracias.